caso tiene un postdoctorado en literatura hispanoamericana por Rutgers University. Su investigación se ha especializado tanto en la poesía chilena y latinoamericana del siglo XX, así como también la formación de redes en las vanguardias latinoamericanas. Sus artículos han sido publicados en revistas especializadas como Anales de Literatura Chilena, Chasqui, Revista Iberoamericana, Taller de Letras, entre otras. Es coautora de ¿Quién le teme a la poesía?, ¿sí? Coautora y coeditora de Concisa, Original y Vibrante, lectura sobre la revista Zigzag, del año 2020, y coeditora con Irene de Pertis de Más allá de la naturaleza, prácticas y configuraciones espaciales en la cultura latinoamericana contemporánea, del 2019. Actualmente desarrolla el proyecto Fondesit regular titulado Espiritismo como agencia artística, afectiva y feminista. Chile, fines del siglo XIX, siglo XX, del cual es investigadora responsable. Es profesora asociada del Departamento de Lingüística y Literatura de la USACH. Y, el título de la presentación de Macarena es Archivo y afecto en la marginalia de la biblioteca espiritual de Gabriela Mistral. Hola, buenas tardes. Soy Macarena Urzúa de la Universidad de Santiago de Chile y quería agradecer en primer lugar la oportunidad de poder grabar mi presentación a pesar de no poder estar presente. Y bueno, esto es parte de la investigación que he estado realizando de la biblioteca que Gabriela Mistral juntó durante su vida, perteneciente a las colecciones Barnard College y la otra colección de Rosalind Harbour, que es lo que ella tenía en su casa junto con Doris Dana, las cuales se conservan hoy en la biblioteca del Museo Regional Gabriela Mistral de Vicuña, a la cual he estado yendo hace 3 años a investigar. Bien, voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Sí. Bien. El título es Notas sobre la Biblioteca Mística de Gabriela Mistral, afectos, prácticas y ejercicios espirituales. Para Diego del Pozo, antologador de la colección Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa de Gabriela Mistral del año 2020, a juzgar por las anotaciones de mantras, meditaciones y ejercicios espirituales en sus cuadernos, cito, la meditación le fue más fácil que los rezos. La presencia de conceptos o religiones orientales es recurrente entre los escritos o poemas místicos de Mistral. Fin de cita. Yo, católica y enviciada en místicos ilusionistas, dice Mistral en el recado Gente Chilena, don Juan Enrique Lagarrille, del año 57. Del Pozo sintetiza así esta espiritualidad, llena de poesía y sensibilidad social, la que, y cito también a Del Pozo, también está contagiada por una religiosidad metódica, particular, pero devota. Reconocida como hermana franciscana, muchas veces la crítica ha dejado de lado su particular visión de la religión y la espiritualidad, en donde se combinan corrientes del cristianismo místico, el orientalismo, el yoga, así como también perspectivas más cercanas al esoterismo occidental. Gracias a su amistad con Zacarías Gómez, dueño de la Librería Orientalista de Santiago y representante de Mistral en Chile, con quien existe una importante correspondencia, a quien ella encargará la mayoría de los libros sobre misticismo y novedades en el área de la espiritualidad. Aquí hay un registro de una de esas cartas, ¿no? Estos volúmenes son en gran parte los que hoy conforman la colección Barnard College, donada por Doris Atkinson, junto con la biblioteca personal de la casa de Rosalind Harbour, Long Island, Nueva York, y gracias también a Barnard College de Columbia University, quien dona esta colección, la cual Mistral había donado en vida, ¿no? Ya que ella fue profesora visitante entre el año 30 y el 31 en la Casa Hispánica de Barnard College. Y luego Columbia University dona esta colección completa al Estado de Chile. En el año 2009, junto con el legado de Mistral, llegan estas bibliotecas. Así, el año 2010, la colección es transferida al Museo Gabriela Mistral de Vicuña, siendo conservadas hoy en ese lugar como fue el deseo de Mistral en vida, ¿no? Así lo manifestó. Durante 3 años he visitado esta biblioteca y a partir de la revisión se puede observar que prácticamente todos los libros contienen anotaciones con lápiz de palo azul o lápiz grafito, como se ve ahí, marginalia, rayas, flechas, llaves, la letra T, palabras o números que supuestamente organizarán estas ideas para su lectora, en este caso Mistral. Esta biblioteca, también literaria, se concentra, sin embargo,
en lo que los estudiosos han llamado el esoterismo occidental. Señala Juan Pablo Budelo en su artículo Difusión del esoterismo europeo occidental en el nuevo continente, siglos XVI al XX, la siguiente definición. En cuanto al esoterismo, dice, nos remitimos a la clásica propuesta de Antoine Febvre, entendiéndolo como un conjunto de tradiciones culturales en la historia de Occidente, con múltiples matices, abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días, pero sus fuentes se pueden rastrear hasta el mundo greco-romano, y se caracterizan por lo menos cuatro elementos ineludibles. Una representación basada en la íntima vinculación de todas las partes de un cosmos que es representado como vivo, donde operan los principios de correspondencia y naturaleza viva, la práctica de la mediación en la relación hombre y universo y el objetivo de la experiencia de la transmutación o transformación del mundo. Es en esta línea el llamado esoterismo occidental que pueden situarse los intereses y por ende la biblioteca de Mistral. Bueno, gran parte, ¿no? También, como dije antes, hay una parte que es literaria, donde se encuentran primeras ediciones de Alfonsina Storni, mucha literatura latinoamericana, así como poesía inglesa, alemana y francesa, ¿no? Pero llama la atención esta biblioteca espiritual muy en muchos idiomas también, ¿no? Muy interesante. Entre los libros presentes en la colección se hallan, entre otros, volúmenes de la fundadora de la Teosofía, Madame Blavatsky, Annie Besant, Alice Ann Bailey, el fundador del cristianismo, Rosacruz Max Heindel, y asimismo se hallan estudios sobre temas sobrenaturales, mística, libros de Paracelso, el mago Eliphas Leví, la autobiografía de Paramnasa Yogananda, el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck y el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner. Eh, Estudios sobre los místicos alemanes, historia de las religiones, magia blanca, entre otros temas. Una posible hipótesis de lectura de este acervo sería atender a aquellos volúmenes que se concentran en la comunicación astral o desde el astral a través de los sueños o más allá de la muerte, sobre todo a partir de la muerte de su hijo Yin en el año 1943 en Petrópolis, Brasil. Sin embargo, estas preocupaciones, saberes y sobre todo conocimiento de sí, que van desde el yoga y la alimentación naturista a la comunicación astral a través de los sueños, a los tratados de magia blanca, se reflejan en esta colección y se hallan a lo largo de la vida de Mistral, formando parte de su conocimiento interior, pero sirviendo también a lectores e investigadores como una apertura y un insumo para darle otra perspectiva al estudio de su escritura de prosa y de poesía. El archivo de esta biblioteca exhibe una diversidad de los intereses de Mistral, así como el énfasis espiritual de su obra que se halla conectada vía red intelectual y afectiva, principalmente a través de la correspondencia con otras mujeres autoras y artistas contemporáneas, como las chilenas Inés Echeverría, Iris, Rebeca Mate, ellas dos además bisnietas de Andrés Bello, y María Tupper o la mexicana Mercedes Cabrera del Río. Una red afectiva espiritual, que he llamado, permite leer también este archivo desperdigado de mujeres y espiritualidad. Sin embargo, es una red que también dialoga con un modo de sociabilidad típico que se haya situado dentro de una comunidad llamada espiritualista de vanguardia, siguiendo al crítico Bernardo Sobe-Casó, tal como lo nombra en Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, el Centenario de las Vanguardias. Entonces, tanto para Iris, Inés Echeverría, Mistral, y como para las demás escritoras pertenecientes a esta constelación del espiritualismo de vanguardia, lo religioso y los intereses intelectuales tenían lugar en la preocupación por el espíritu y lo sobrenatural, entrelazados al mismo tiempo con la defensa de los derechos y la educación de la mujer, expresado en organizaciones como el Círculo de Lectura y más tarde el Club de Señoras, organizaciones en las que estas intelectuales participaban. De hecho, Gabriela Mistral participaba en el Círculo de Lectura en la sede de Los Andes cuando ella fue maestra y directora del liceo, ¿no? Al adentrarnos en este archivo mistraliano, al observar los trazos que aparecen en la marginalia de sus libros, como se ve aquí, ¿no? El sí, y espero que se vea bien al otro lado, mediocridad solo, eh, se encuentran muchos de estos tipos de mensajes, bueno, de notas, pero a veces también correcciones de estilo, de ortografía, ¿no? Son bastante variopintos las marcas que se encuentran al interior de estos libros. Em, Sin embargo, estos trazos que aparecen en la marginalia de sus libros permiten observar cómo se moviliza el gesto del cuerpo, ¿no? Al mover el lápiz. Las marcas de la biblioteca de Mistral constituyen, para mí, para este estudio que estoy haciendo, una marginalia espiritual, creando una superficie en donde se leen esas interacciones en torno a lo espiritual,
que también disponen una apertura material para vislumbrar un archivo femenino que es asimismo espectral, conformado tanto a partir de sus presencias como de sus ausencias y de estas marcas que son también huellas del cuerpo. Siguiendo el planteamiento de Jacques Derrida en Mal de Archivo, una impresión freudiana, cito, la estructura del archivo es espectral, lo es a priori, ni presente ni ausente en carne y hueso, ni visible ni invisible, huella que remite siempre a otro. Fin de cita. La colección de espiritualidad presenta un microuniverso para estos estudios, tanto del archivo como de este archivo espiritual, ¿no? Al encontrarnos con la materialidad del trazo y por ende de la misma mano de Mistral en todos los subrayados en lápiz azul grafito, como por ejemplo las cartas sobre meditación ocultista de Alice Bailey, así como también en obras de Nicolás Berdyaev, Thomas Merton, Maurice Darès, Krishnamurti, Jan Schussville en los místicos alemanes del siglo XIII al siglo XIX, o Paracelso en el libro, tengo, Le Médecin Maudit, de René Allendy. Steiner, Annie Besant, el reverendo Charles Ledbetter, entre otros. Bien. Sin duda, llama la atención, entre todos estos volúmenes, ¿no? Están todos bastante marcados, el Tratato di Magia Blanca o la Vía del Discepolo, espero haberlo dicho bien, traducción al italiano de 1951, del libro de Alice Ann Bailey, que es la sucesora de Annie Besant, ¿no? En el movimiento de la Sociedad Teosófica Universal, ¿no? Las páginas de este libro se hallan subrayadas casi por completo. Además, posee varias anotaciones, sobre todo en la sección sobre meditación o pranayama, respiraciones, o también acerca de las prácticas que involucran la glándula pineal, el plexo solar, por ejemplo. Otro interesante trazo aparece en la página 463, en donde anota evolver, evolucionar, y luego escribe, como marco ahí, ¿no? Lo mejor no lo hago yo, lo hace el Señor desde mí. O la otra marca, el ángel prisionero, o la siguiente, ¿no? Que también me llama mucho la atención porque hay algunas que tienen relación con lo que se está leyendo, ¿no? Y otras que parecen simplemente anotaciones de ejercicios espirituales personales, ¿no? Como este, hacer presencia de 10 a 15 minutos ante el Espíritu, el Padre y Cristo. Según Grino Rojo, en Dirán que está en la gloria, Mistral, del año 97, estas creencias constituyen una batalla perenne en Mistral, dice Rojo, ¿no? Entre la religión oficial y las creencias alternativas. Así se ve, por ejemplo, en la entrada de su cuaderno el 10 de octubre de 1945. Cito, por la noche y tarde me puse a leer el libro Iglesia Gnóstica, chocándome a cada rato con la doctrina evidente y la escondida. A cada paso veía las puntas demoníacas de esta rama de los Rosacruces. Fin de cita. Es evidente, dice Rojo, el cariz que tiene esta búsqueda constante, no exenta de argumentaciones, pese a las cuales continúa con su camino, ya sea la teosofía o Rosacruz. De hecho, ese mismo día nota, más tarde, escoger siempre un centro o lugar donde practicar la oración, que los maestros no hacen libros, no hacen libros. Es posible observar entonces cómo estas prácticas y conocimiento espiritual se materializan en sus más de 160 cuadernos, conservados en su legado, disponibles en línea en la Biblioteca Nacional Digital, en la sección del Archivo del Escritor. De hecho, se puede establecer, creo, ¿no?, una correspondencia entre la lectura de esta biblioteca y sus prácticas teosóficas, rosacrucianas, antroposóficas, los ejercicios de respiración, el yoga, o incluso la comunicación a través de los sueños. Por ejemplo, en este cuaderno 49 se halla en sus páginas el texto infinito con la dedicatoria a Y, que suponemos es a Yin Yin, ¿no? Este cuaderno está fechado en el año 45, que coincide con 2 años posterior a la muerte de él. Aquí se lee, por ejemplo, hay que tender un puente hacia los mundos distantes y descubrir la vida allí mismo donde veíamos apariencias de muerte. Las combinaciones cósmicas deberán llenarnos de alegría. Si experimentamos el efecto de ellas, eso quiere decir que somos participantes de ellas. Fin de cita. En estos signos de los libros, así como en el cuaderno, imaginamos la mano de Mistral, en las que se vislumbra también el rastro del cuerpo, la letra, el trazo, la marginalia y el recorte. Hay sin duda una función diversa de estas marcas, la T, los sí y los no, como veíamos, como marqué aquí, sobre todo, no, sí,
como un diálogo que establece también con estos materiales, ¿no? Con estos libros. Y, o las llaves, ¿no? O las T, los que se pueden leer como modos de incorporar estos conocimientos a su vida, de organizarlos, ¿no? Diálogos sostenidos con sus lecturas o ejercicios espirituales que serán muchas veces transcritos a sus cuadernos, ¿no? Hay veces en que se han tomado los cuadernos como que son obras o poemas inéditos y yo discrepo un poco porque creo que no todos son ejercicios poéticos, sino que también son ejercicios espirituales como en este caso, ¿no? Em, este archivo espectral mistraliano se halla en consonancia con aquella potencialidad que emerge de un archivo que es afectivo, que habla de su relación con el objeto libro del que emana la emoción por lo espiritual. Un archivo desperdigado que inevitablemente se entrecruza con la espiritualidad que se reconstruye aquí. Así, al reflexionar acerca de cómo se lee este repositorio de esa búsqueda espiritual y mística, vemos que éste no se haya despojado del afecto, sino por el contrario. Propongo ensayar una lectura que sitúa esta exploración en los márgenes de las escrituras de otros, en las huellas de lo privado, como lo es la marginalia de la Biblioteca Mistraliana o sus cuadernos. En esta sintonía se puede leer su texto, Palabras de la Recolectora, que voy a leer, ¿no? Del año 1940. En cada ocasión que tienen en las manos uno de esos libros en que lo sustancial anda casado con lo donoso, mi lápiz marca la página y aparta el trozo bienaventurado. Y esto sin vista a antologías, sino por un hábito tan connatural como el de sentarse a la mesa, haciendo sitio con el gesto a los familiares. Y con la costumbre del lector fogoso que sigo siendo, del que habla en voz alta, suelo decir al camarada ausente, qué bien, vea usted qué bien hallado. Y no me falta sino pasar el libro a la mano de aire que está a mi lado, porque leer con pasión siempre será compartir y hacer mesa y colación común. Este subrayado, este marcar la página, la colación común a la que refiere Mistral, habla del afecto, de la comunidad que se establece en torno a la lectura, pero también de su propia relación con esta materia vibrante que es el libro, sí, bueno, siguiendo a Jane Bennett en esta idea de materia vibrante, es la que viene esta marca trazo que es huella de su mano, cuerpo, plasmado gracias al movimiento originado por la emoción de la lectura, ¿no? En la hoja, con la marca azul, en el margen blanco de la página. Jane Bennett, en Vibrant Matter, The Political Ecology of Things, refiere a cómo lo material adquiere una vitalidad que en este caso conllevan estas marcas y estas marginalias. Así los libros de esta biblioteca devienen en una materialidad vibrante y que tanto la mano de Mistral le da vida, así como también nosotros, lectores de estas marcas, las leemos como una sobrevida de la lectura de la propia Mistral. Ese trazo hace esta marginalia una que no es solo espiritual, sino también emocional, donde confluyen conocimiento espiritual a través de la lectura y el afecto por lo material del objeto libro. En Mistral esta emoción moviliza la relación con ese texto, sobre todo con su deseo por comunicarse con su hijo muerto, Yin Yin, a través de la lectura del fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, como vemos en la siguiente imagen, ¿no? Como se ve al convocarlo a través de su mano, y dice ahí la mano de I en la mía. Dice su glosa en la guarda interior del libro. Además de su preocupación política, su prosa y su correspondencia, dan cuenta de cómo lo espiritual es también afectivo, como dije anteriormente, y así lo comunica Mistral en diversas cartas, donde alude a las lecturas de los teósofos. Entre ellos Annie Besant, Charles Ledbetter, Alison Bailey, Krishnamurti, Madame Blavatsky, todos presentes en su biblioteca. Este conocimiento místico religioso le interesa sobremanera a Mistral, como establece Elizabeth Horan en su biografía publicada recientemente, en 2023, Mistral, una vida, el primer tomo de 3 que vienen. Y anteriormente, Martin C. Taylor en su obra Sensibilidad Religiosa, Gabriela Mistral, del año 75. Es en la teosofía donde además se impulsa la igualdad entre mujeres en las ramas y logias teosóficas, ya que las difusoras universales son mujeres. Y de hecho, entre las británicas, principalmente Nanny Besant, coincide con su lucha socialista y sufragista. Relación que también ocurriría en Chile y en otros países de América Latina, ¿no? En relación a las logias teosóficas de mujeres, ¿no? En Chile, la revista teosófica Nueva Luz, Mistral publica 2 poemas, El himno al árbol, de diciembre de 1913, y La charca, en marzo de 1914. De hecho, Mistral conformaría parte de la Logia de Destellos de Antofagasta durante su paso por esa ciudad entre 1911 y 1913. Así, este camino hacia la perfección espiritual deviene en inseparable de lo que la lectura y la escritura significan profundamente para Mistral. Estas acciones, que conllevan actividad corporal y del espíritu, no son sino modos de comunicación con lo divino,
formas de practicar el conocimiento místico y llevarlo a la poesía, pero también al ejercicio de la vida diaria y al de la enseñanza. En esta sintonía leo el siguiente texto, El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Sé el que aparte la piedra del camino, el odio de los corazones y la dificultad de los problemas. Este texto fue publicado originalmente en el año 1924 en la revista Teosófica Chilena. Se observa aquí además la conjunción de lo humano con lo no humano, la agencia natural de esta materia vibrante que se hace presente otra vez en esta cita. Tal como la potencia del trazo mistraliano en sus libros, es la agencia que propone Mistral al servir. Un ideal que debiera ser orgánico y natural, al igual que la potencia de la naturaleza, una propuesta ecofilosófica de la vida y del trabajo. Sin embargo, me consta que aún se conoce poco este camino interior espiritual al que Mistral accedió, el cual pasaba por la meditación y también por la lectura, tanto el catolicismo como de vertientes más místicas, o el interés por los yogis, así como también de aprender del Espíritu Santo, o de Nicolás Berdyaev, ¿no? Em, Dice Mistral en una carta a Alone, al crítico Hernán Díaz Arrieta, eh, cuyo seudónimo era Alone o Alone, escrita desde los Andes en 1916. Los huesos tendrán que sacudirme para librarme la emoción punzante que Dios me dio. Fin de cita. Estos afectos se pueden leer también como comunidades de sentimientos, como dice Ana Pelufo al hablar sobre las emociones en la literatura del siglo XIX y en las comunidades de mujeres, ¿no? Por su parte, este universo místico mistraliano se textualiza temáticamente hacia otras dimensiones de la Mistral, poeta y política, llevándonos a meditar cómo se moviliza espiritualmente la intertextualidad, materializada en diversos aspectos de su obra. La lectura de esta biblioteca, de este repositorio, aportan, creo, una nueva dimensión a la lectura y la escritura de Mistral como un universo celeste, místico y azul. De esta manera, la biblioteca sería entonces un instrumento para establecer contacto con un más allá, un dispositivo afectivo para invocar a su madre, a su hijo Yin Yin, o a otras presencias místicas para alcanzar la elevación por el espíritu y por ende su propia paz. Así, esta biblioteca deviene en una suerte de portal del afecto, es decir, un puente físico y metafísico, estableciéndose una voluntad de diálogo con el objeto libro y su materialidad, que a su vez parece dialogar con sus cuadernos y sus cartas. El acervo de esta biblioteca, así como la lectura de sus cartas o de sus cuadernos, constituyen un repositorio de gnosis, espiritualidad mística y diversos saberes que forman parte de su vida íntima, pública, y que también se traducen en sus poemas Locas Mujeres de Lagar, La Flor de Aire de Tala, y el recorrido fantasmal espectral a lo largo del poema de Chile, publicado póstumamente en 1967. De esta manera, concordamos con Javier Guerrero, quien señala en Escribir después de morir, el archivo y el más allá. Cito, el archivo es una condición incesante donde la forma es una constante eterna. Este repositorio constituye una biblioteca mística, la cual encuentra otra lectura del cuerpo y del espíritu de Mistral, el que se manifiesta vivo en estos trazos, así como en sus enseñanzas, religiosidad alternativa, pero también rebeldía, un modo de ser ardiente y fervorosa como sus afectos. Es otra la norma que me guía, dice Mistral, al indicar que reconoce las virtudes de Jesús, pero sin las exterioridades que rodean su culto. Hay que recordar que el oficio de Mistral, por otra parte, aparte de ser educadora, fue la poesía principalmente, la cual contiene en sí también la capacidad de transformar, de transmutar el lenguaje cotidiano y provocar el efecto de incluso experimentar una elevación mística a través de su lectura. Si bien la prosa opera con otra metodología de escritura, esta es sin duda igualmente válida. En conjunto, constituyen un universo místico y espiritual, el que junto con estas notas de cuadernos y pensamientos y marginalia atraerán con fuerza al trabajo interno, haciéndose visible en estas marcas que exteriorizan esta labor al adentrarnos en el archivo de lo invisible o de su interioridad, ¿no? Para finalizar, quisiera leer la siguiente cita de Didi Buberman, en donde la página, donde el rostro, un apartado de Fasmas, ensayo sobre la aparición 1, donde se refiere a la lectura de los libros. Dice así. En cualquier momento, la abertura del volumen es capaz de ofrecerse a nosotros como una especie de organismo, al menos como una motilidad ligeramente viva. Nos gusta atribuir incorregiblemente a los volúmenes esa potencia inherente a cualquier antropomorfismo, tanto más soberano cuanto que primero parecerá frágil, gratuito, no evidente, un poco excesivo.
Así pondremos la página en movimiento como para llenarla con nuestra propia sinestesia. Aún más, Didi Woodman habla de una ofrenda lírica recíproca que la página como soporte y el sujeto conceden. Los libros de Mistral, entonces, ofrecen movimiento, emoción, mirada, ofrenda lírica y recíproca, pero agregando un tercer sujeto, la investigadora o la mirada de los visitantes de la biblioteca. ¿Con qué objeto se incorpora esta función de las marcas en los libros? Esta lectura completa esos bordes, imaginando posibles lecturas que también son imágenes, imaginaciones, pero no ficciones. Figuras que permiten completar algunos episodios, acaso vacíos, de la biobibliografía mistraliana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.